Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, libertad que se vuelve en contra. Si hay algo que sucede así en muchísimas ocasiones en la vida humana es que la libertad se nos convierta al final en una fuerza en contra. ¿Por qué sucede esto? Básicamente, amigos, debido a que nosotros hacemos mal uso de eso que se llama libre albedrío. El libre albedrío es una libertad que Dios concedió a los seres humanos desde el principio de la creación y es parte, óigase bien, el libre albedrío es parte de esa imagen y semejanza de Dios. En eso nos asemejamos a Dios, en que somos entes libres, soberanos en muchos sentidos, de tal manera que podemos hacer con nuestras vidas lo que nosotros querramos hacer, para bien o para mal. Y la historia de la humanidad ha comprobado de manera suficiente que el ser humano no sabe usar ese libre albedrío y ha utilizado esa libertad más bien para crear una situación de autodestrucción y de autoamenaza. El mayor enemigo del ser humano es el ser humano mismo. Nuestro tema entonces tiene que ver con esto, libertad que se vuelve en contra. Y mire cómo el libro de Salmos, capítulo 81 y verso 12, describe cómo Dios se hizo a un lado. Dios dio un paso a un lado y nos dejó en el uso y ejercicio de esa libertad para autodestrucción. Dice esa porción, por eso los abandoné a su obstinada voluntad. Noten, hay una decisión de abandono de Dios por causa de la voluntad obstinada del hombre que puede perfectamente usar su voluntad para buscar la voluntad de Dios, para buscar el acompañamiento divino. Dice, por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Pero eso no es bendición, déjenme decirles, que Dios dé la vuelta y nos deje hacer lo que nosotros querramos. Eso no es bendición. Bendición es caminar en amistad con Dios, como dice la Escritura, vuelve en amistad con Él. No hay nada más bienaventurado como experiencia de vida que aprender a caminar con Jesucristo de la mano. Aprender a amistarnos con Él y hacer que nuestra vida y nuestra historia sea como Pablo escribió en una de sus cartas. Él dijo, somos colaboradores de Dios. Qué bueno es que yo pueda colaborar con los propósitos de Dios para mi vida. Qué bueno es para mí que yo pueda aportar en la misma dirección donde están los propósitos, los planes, el diseño de Dios para mi vida. Pero qué triste que mi ruta sea en una dirección y la ruta de Dios sea en otra. Qué triste es no poder conciliar propósitos, voluntades, decisiones con los de Dios para nuestras vidas. El texto entonces tiene una atmósfera triste. Los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Con esta triste escritura, porque eso no es bendición, como les dije, quiero introducir entonces a continuación esta interrogante y es, ¿cómo es la libertad que se vuelve en contra? ¿En qué consiste actuar como a uno mejor le parece, tal como reza esta escritura? ¿En qué consiste una voluntad de decidir lo que quiero, andar donde quiera, con quien quiera? ¿Cómo es esa libertad que se vuelve en contra? Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, la libertad que se vuelve en contra es una libertad que vamos a calificar como libertad sin prudencia.
¿Y cómo es la libertad sin prudencia? Es una libertad sin templanza, sin cautela ni moderación. La moderación, eso es sabiduría. La prudencia, eso es sabiduría. Templanza, ¿de dónde viene el vocablo templanza? De templar una cuerda. Debemos nosotros de tener carácter templado para poder decirle no a lo que hay que decirle no y decirle sí, no importa el costo, a lo que hay que decirle sí. Eso habla entonces de libertad con prudencia, pero cuando se abandona la prudencia, se cae en una especie de arrogancia, se cae en una especie de desenfreno, de peligroso libertinaje, que la libertad tiene límite y cuando entramos en la frontera final de la libertad, entramos en el ámbito del libertinaje. El libertinaje es desenfreno. El libertinaje es no tener límites. El libertinaje es desborde. El libertinaje es decir, yo hago lo que quiero con mi vida porque se trata de mi vida, se trata de mi tiempo, se trata de mis cosas, se trata de mis decisiones, se trata de mi voluntad. ¡Qué peligrosa actitud es esta! La persona que adopta esa peligrosa actitud terminará recogiendo pedazos, no nos quede la menor duda, terminará recogiendo pedazos. Entonces he dicho en primer término que la libertad que se vuelve en contra es una libertad sin prudencia, es decir, una libertad sin templanza, sin cautela, sin moderación. Segunda respuesta, ¿cómo es la libertad que se vuelve en contra? Es una libertad sin discernimiento. Y entiéndase por eso, una falta de capacidad de distinguir y de diferenciar una cosa de otra. Así es la persona que no tiene discernimiento. No puede diferenciar, no puede distinguir una cosa de otra. Eso se llama no tener discernimiento. El discernimiento es necesario. Discernir viene de separar los componentes, ¿no? Eso es discernir. Solo que en este caso se trata de un proceso moral. Nosotros debemos de moralmente tener esa capacidad de separar las partículas de todo lo que está a nuestro alrededor, los elementos de todo lo que estamos viviendo. Poder diferenciar entre una cosa y otra, entre algo que me gusta y algo que no es para mi bien. Sí me gusta, pero no edifica, como Pablo dijo, todo me es lícito. Hablando de libre albedrío, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero para poder hablar en esos términos, vivir en esos términos, se requiere discernimiento, una libertad con discernimiento. Significa que Dios te da el libre albedrío, pero te ofrece un par de espejuelos en el aspecto moral de tu persona, y ese par de espejuelos te ayudarán a ver con claridad, para poder distinguir con claridad, para poder diferenciar con claridad. Qué triste aquel que no logró distinguir ni diferenciar entre las personas con las que se asocia. Se asocia con personas que son la maldad personificada y estropea la relación y la comunión con personas que son bendición para su vida. No tiene discernimiento, usa su libertad sin discernimiento, no sabe diferenciar, no sabe distinguir. Pobre de esa persona y pobres de los resultados de vida de ella. En tercer lugar, sigo sumando respuestas. ¿Cómo es la libertad que se vuelve en contra? Es una libertad sin raciocinio. Una libertad como animales silvestres. ¿Qué es la diferencia entre un ser humano y otras criaturas creadas por Dios? Capacidad de raciocinio, capacidad pensante. Y la libertad sin raciocinio, amigos, eso equivale a no poder usar la razón para conocer y juzgar. Dios nos dio
capacidad pensante. Ese también es rasgo distintivo de la imagen y semejanza de Dios. Los otros animales se vuelven por instinto, se mueven por instinto. Nosotros debemos movernos por capacidad de razonar, es decir, usar la razón para conocer y para juzgar los asuntos, los escenarios de vida, las relaciones, las opciones, las ofertas, todo. Poder usar la razón para conocer y juzgar. Creo que debemos nosotros desarrollar nuestra capacidad pensante. ¿Y cuál sería la mejor forma, Pastor René? Leer todos los libros que hay en el mundo. Bueno, si puedes hacerlo, hazlo. Pero creo que nuestra capacidad de raciocinio, cuando se asocia a la capacidad de razonar de Dios, entonces ahí la comunión es perfecta. ¿Dónde encontramos el raciocinio divino? En su palabra, la Biblia. Allí aparece todo lo que Dios piensa y lo que Dios dice acerca de cómo administrar tu vida, acerca de cómo crear una familia y desarrollar una familia, acerca de cómo vivir tu vida, acerca de cómo distanciarte del mal y asociarte y acercarte al bien. Cuando tú entras en comunión con la manera de pensar de Dios, con lo que Dios expresa en su palabra, entonces tu capacidad de razonar se asocia en la mejor manera. Digo esto porque tú puedes asociar tu raciocinio con cosas perversas que se escriben, ideologías anti Dios que te circundan, pensamientos que te llevarán al fracaso, pensamientos bien estructurados, bien presentados. Eso significa que no es necesariamente lo más inteligente asociarte a cualquier forma de ideología, cualquier forma de pensamiento. Debieras asociar más bien tu estructura pensante con el pensamiento de Dios. Eso hace la mezcla perfecta, eso hace la ecuación perfecta para una vida poderosa y una vida bendecida. Pero si tú eres de los que usan la libertad sin raciocinio, cuando tú no estás usando bien tu razón, tu capacidad pensante e intelectual para conocer y juzgar, entonces tu libertad se volverá en contra. Y número 4, con lo que finalizo, ¿cómo es la libertad que se vuelve en contra? Es una libertad sin moral, libertad amoral, es decir, sin capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Esta es una capacidad intrínseca, básica, que Dios ha puesto en todo ser humano. En el hombre Adán y en la mujer Eva aparece por la primera vez la capacidad de poder distinguir bien y mal y orientarse hacia el bien resistiendo al mal. ¿Qué sucede? Tuvieron la libertad en el jardín del Edén. Todo esto es de ustedes, pero allá no se acerquen, no toquen. Cuando perdemos esa capacidad moral, esa capacidad de conciencia, de saber con toda claridad qué es bueno y qué es malo, entonces nuestra libertad se nos volverá en contra. Eso está pasando en la sociedad actual. Hoy la verdad es relativa. ¿Relativa a qué? Al interés de cada persona. ¿Relativa a qué? Al gusto de cada persona. ¿Relativa a qué? Al disfrute, a la gratificación de cada persona. Entonces cada quien acomoda la verdad a su propia situación, a sus propios gustos, a sus propios intereses. ¿Qué trae esto como resultado? Una sociedad que es libre pero sin moral. Una sociedad sin capacidad de juzgar entre el bien y el mal. ¿A dónde nos ha llevado esto, amigos? A una sociedad que es como una selva. Nunca la vida humana fue tan triste, tan patética, tan riesgosa.
Hay gran desarrollo tecnológico, hay mucha riqueza en el planeta, pero una desgracia vive en las sociedades por causa de que son sociedades sin Dios y sin moralidad, donde todo se ajusta al patrón de que todo mundo haga lo que quiera. No hay bien ni mal. Está desapareciendo el concepto del bien y el mal entre la raza humana. Y eso es triste y eso es absolutamente suicida y autodestructivo. Vuelvo al texto de inicio, Salmos capítulo 81 y versículo 12. Dice así: por eso los abandoné a su obstinada voluntad. Qué triste que Dios nos defina así. Obstinada voluntad. Para que actuaran como mejor les pareciera. ¿Es esto una bendición? No, esto es una sentencia. Hemos expulsado a Dios de nuestras vidas. Hemos obligado a Dios a hacer esto, a abandonarnos por causa de nuestra obstinada voluntad. Hemos tirado la puerta en la cara a Dios para actuar como mejor nos parezca. No es bendición, es un estado de caos, es un estado de crisis, de una situación de autodestrucción. Es una libertad que se nos vuelve en contra, es un libre albedrío que se convierte en una bomba de tiempo. Y la pregunta con la que hemos trabajado en este programa de hoy, amigos, es ¿cómo es esa libertad que se nos vuelve en contra? Y hay 4 formas de respuesta. 1, es una libertad sin prudencia, es decir, sin templanza, sin cautela ni moderación. Número 2, es una libertad sin discernimiento, sin la capacidad de distinguir y diferenciar una cosa de otra. 3, es una libertad sin raciocinio, es decir, sin la capacidad de usar la razón para conocer y juzgar, y quizás sí la capacidad, pero no la voluntad ni el deseo de hacerlo. Y número 4, es una libertad sin moral, sin capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Libertad que se vuelve en contra. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.